Carlos, como primera pregunta, a 50 años de la caída en combate del comandante Che Guevara, quería preguntarle cómo recuerda usted aquel 9 de octubre de 1967, cómo fue ese momento. Mira, nosotros sabíamos que la cosa venía muy mal por los diarios. Cuando dieron la noticia de la muerte y vi la fotografía, yo creí que no era él, el de la foto. A todo esto en Caracas, en La Habana, Granado había recibido un enviado en moto urgente de Fidel con una foto, esa famosa, y apenas la vio, Granado dijo que era Ernesto. Ahí fue donde me da una vuelta de la vida, cuando, digamos, Fidel tiene la confirmación de que ese es Ernesto. Yo me entero acepto cuando Fidel lo dice. Cuando Fidel lo dice, bueno, imagínate que para mí no solamente moría un ídolo, sino que murió un amigo, sobre todo, amigo de que teníamos 4 años. Así que bueno, ante los hechos, fue pasando el tiempo, inclusive así en comentarios que hice con algunos amigos íntimos que a veces hasta no ver un poco después pensamos que a lo mejor Ernesto se había apurado un poco en ir a Bolivia, que se había, que no sé si ese era el momento. No lo atribuyo al hecho que mucha gente dice que no, Ernesto ya tenía 39 años, por aquello de que físicamente ya no estaba en el apogeo de su mejor momento físico, ¿no? Así que, pero cuando pasaron los años me di cuenta de que no, de que Ernesto había pensado como buen ajedrecista muchísimos jugadas después. Ernesto da a conocer en Bolivia la lucha antiimperialista, lamentablemente totalmente desconectado de Cuba por razones, en fin, que todo el mundo sabe, la traición del secretario general del Partido Comunista, Monge, que le quitó todo el apoyo de la ciudad. Que en un primer momento Monge le había dado apoyo logístico. Se había entrenado en Cuba, Monge se había entrenado en Cuba, te había dado su palabra. Hasta no hace muy poco Monge vivía en Moscú, le habían comprado una casa de fotografía y vive ahí. Una persona que me dijo que lo había entrevistado negó, dijo que bueno, que las cosas no se habían informado bien, pero evidentemente fue una traición que influyó mucho en los resultados, que fueron la muerte de Ernesto. Pero muere Ernesto ahí y nace una figura mundial. Pasa la eternidad. Claro, ellos pensaron que inclusive escondiendo el cadáver iban a borrar la memoria de Che, y no fue así. Pensar que los restos de Che tuvieron 30 años en tumba NN en Valle Grande. De hecho, le cortan las manos en una lavandería en Valle Grande. Sí, el corte de las manos fue porque por las huellas digitales, ¿no? Claro. Y cuando Roberto Guevara, su hermano varón, que sigue a él, va
a Bolivia, no le dejan ver el cadáver porque le dijeron que lo habían quemado. Es decir, ya ellos habían preparado todo cerca de una pista de aterrizaje que hay en Valle Grande, donde fue enterrado junto con 6 o 7 compañeros, no me acuerdo bien, que habían muerto en combate con él. Cerca de ahí estaba la tumba de Tamara, que había muerto en otro combate, en el vado del Yeso, o Quebrada del Yuro. Y Claro, él lo detienen en la Quebrada del Churo, en la Higuera. En la Quebrada del Churo, en la Higuera lo detienen. no, Quebrada del Yuro es otra cosa. Es donde fue... La emboscada. No, donde fue emboscada, claro, donde fue emboscada la retaguardia del Che, donde iba la gente que estaba menos dispuesta para pelear, en el sentido que venía enferma, o gente que ellos habían visto que no eran al frente del cual venía una persona absolutamente de confianza de Ernesto, que fueron traicionados por un campesino, Rojas, que los vendió, y en el medio del cruce del río los bajaron a todos, menos a él, que iba con una camisa blanca, ya combinado con el oficial boliviano para que no le tiraran a él, y se salva. Se salva, y 2 años después lo matan. ¿Y el cuerpo cuándo se logra que vaya para Cuba? El cuerpo fue 30 años después. Hay un periodista John Lee Anderson, norteamericano. Escribió una biografía muy conocida a quien conocí y colaboré con él en el libro que hizo sobre Ernesto, la biografía, que es bastante buena. Se hizo amigote de varios generales que entre ellos estaban peleados, ¿no? Entre pisco o whisky, va, whisky viene, de eso sacaba uno y a otro, hasta que uno dijo: fulano de tal sabe dónde está el cuerpo de Ernesto y de todos los combatientes. Insistió con ese tipo, y ese tipo le dijo que estaban donde estaban. En Valle Grande se encontraba. Que era ahí en Valle Grande, donde están en este momento. Ya se ha hecho ahí un mausoleo muy importante. Sí, estuve ahí, tuve la suerte de poder estar. Y ahí los antropólogos cubanos y argentinos descubren el cadáver, que tenían varias señas, ¿no? Primero, que tenían las manos cortadas. Segundo, los pómulos muy salientes de la cara de Tolo Guevara. Y enseguida se dieron cuenta, que cuando lo sacaron, que era Ernesto. Inmediatamente fueron llevados a Cuba, al mausoleo de Santa Clara, que tengo entendido vos lo conoces. Lo conozco, tuve la oportunidad de estar. Es algo impresionante. Una mística muy grande genera el lugar. Que, claro, eso fue más o menos con entretelones lo que ocurrió. Y claro, está visto que le salió mal la jugada, ¿no? Porque cada día, no solamente en Bolivia, donde es un semidios, conoces mucha gente en Bolivia que todos tienen un cuento del Che, que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar la historia del Che, porque tampoco, ni por exceso ni por defecto de afecto, se cuentan cosas que a veces no son reales, ¿no? Entonces, ¿Usted estuvo en la Higuera? ¿En la Higuera tuvo la oportunidad de estar? ¿Quién? ¿Usted estuvo en la Higuera? Varias veces. ¿Varias veces? Sí. En la Higuera la gente del pueblo cuenta muchas historias sobre el Che. Todo. Ahí me han contado de la última cena, yo tuve también la oportunidad de estar y... Claro, de lo único que yo... Y otra cosa, debido a eso, lo último que ocurre en su historia, yo digo que yo, personalmente, que hay que tener mucho cuidado en qué es lo aceptable. Yo, por ejemplo, he estado 2 veces y la he grabado a la mujer, a la enfermera que lavó el cadáver del Che,
Y el Che tenía herida grave una sola, un balazo abajo de la tetilla izquierda, hecho seguramente con un fusil. Otros hablan de la ametralladora. Yo creo que si un tipo hacía funcionar una ametralladora dentro de ese ranchito, porque esta escuela que vos viste, que vos conociste, se hizo después. Era un rancho. Era un ranchito. Que lo mejoraron. Si vos tirabas con eso, te caía el techo encima. Claro. También, aunque algunos me han dicho que no es cierto, estuve con la maestra del colegio que le dio la última comida, también la tengo grabada, pero también hay gente que dice que eso es cierto, que la comida se la llevó la hija del telegrafista, que está ahí en la entrada de la higuera. Hoy en día es una señora que sigue viviendo ahí. Yo estuve con ella, es una señora que sigue viviendo ahí en la higuera. Sí. La maestra dice que fue ella la que le llevó la comida, pero que evidentemente lo estuvo con el Che. Claro. Después, últimas palabras de Ernesto. Alguien dice, entrar, no tengas miedo para matar a un hombre, que le pegaron un cachetazo y Ernesto lo escupió a un oficial, que a 300 metros había 6 combatientes, 3 cubanos y 3 bolivianos, que si hubiesen sabido que el Che estaba ahí, anda a saber la masacre que hubiese sido eso, porque hubiesen intentado sacarlo. El Che Guevara se sabe que es un hombre con mucha vocación internacionalista, siempre ha jugado ese rol históricamente. ¿Qué cree usted de su salida de Cuba con los cargos que él tenía? ¿Qué habrá pensado Fidel, ¿no? Que mucho se dice sobre el tema? Bueno, hay algo que conocerlo bien Ernesto. Primero, Ernesto, habla él, lo cuenta, su espíritu aventurerístico, que se lo cuenta la madre en una carta: el día que se me acabe ese espíritu voy a ser otra persona, yo soy así. De manera que la ida a Bolivia, que fue la última parte de su campaña, no estoy repitiendo un poco lo que dije hace un rato, fue una idea que con los años se confirmó que había tenido razón. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de una noche comer en la casa de Evo, y Evo me contaba, la metodología es distinta, pero yo soy un admirador de Ernesto, del Che. Cuando asumí la presidencia de Bolivia, lo nombré 2 veces o 3 veces en el discurso de Asunción, y está latente en todo este gobierno progresista y exitoso de Evo Morales, que ha transformado totalmente Bolivia de un país en fin, que estaba en las últimas consecuencias en materia de social, cultural, el analfabetismo era terrible, los indios no levantaban la cabeza, y Fidel lo dice muy bien, supo después que Ernesto había sabido despertar el espíritu revolucionario de ese pueblo que estuvo sojuzgado 500 años, ¿no? Y le hago una pregunta: ¿Fidel no tiene problema con la salida del Che de Cuba? ¿No ¿Quién? se opone Fidel Castro? ¿No tiene problemas con que el Che se vaya de Cuba? No. Es decir, en un momento dado, pienso yo que lo aconsejó, que le dijo que no era el momento, pero que después colaboró en todo, y la relación de Fidel fue inalterable. Hay una pequeña muestra de lo que te estoy diciendo. Si vos lees el diario del Che en Bolivia, el día 26 de julio, que ya la situación de ellos era mala, Ernesto hace un paro de las actividades y rinde un homenaje a la Revolución Cubana, al movimiento 26 de julio, y habla de Fidel.
Es decir, eso es la prueba de que La lealtad todo intocable. lo que se dijo, mucho de lo que se dijo, fue un poco viendo de manera de que, bueno, aprovechando la muerte de Ernesto, vamos a aprovechar para hacer a Fidel, para meter cizaña. Yo creo que no la hubo para nada, absolutamente para nada. ¿Y el Che elige quiénes llevarse para Bolivia? ¿Quiénes van Claro, con él? eso lo elige el Che porque, claro, conocía a todos los tipos que habían peleado en Sierra Maestra, gente que le había llevado al Congo, los tenía como muy valientes, capacitados. Fue la gente que él fue seleccionando para llevar a Bolivia. Pero claro, esos eran los primeros. Después hubiesen venido muchísimos más. Pero esos fueron los primeros, así que él eligió lo mejor. Quiere decir que Fidel estaba de acuerdo, si no, no se hubiese dejado llevar esos soldados geniales que tenía, que fueron los compañeros del Che en Bolivia. Que incluso algunos, usted me contaba, se enojan por no haber podido acompañarlo. Exacto, hubo problemas entre ellos. Y siempre, eso me lo contó él, Borrego, que fue el segundo de él en el Ministerio de Industria, y que después, cuando se fue Ernesto, que tuvo no altercado, pero un reclamo a Ernesto, pero ¿cómo no me lleva a mí comandante? Ernesto dijo, bueno, no puedo, alguien se tiene que quedar al frente del ministerio. Increíble. Pero le quedó eso. Y otros que conozco también que se quedaron no ofendidos, pero frustrados porque no los había llevado. Impresionante. Bueno, para pasar un poco más a su historia con lo que fue el Che, ¿dónde lo conoce usted? ¿Cuándo es que lo conoce? A los 4 años, entiendo que fue. Ernesto tenía 4 años y yo 3, fue en el año 1932, en Altagracia. Resumiendo mucho, Ernesto, muy preocupado por el asma de Ernestito, nuestro padre, consulta médicos acá que le dicen, mira, este chico necesita un clima propicio, Buenos Aires no es lo ideal por la humedad, por el clima. Yo creo que es Córdoba, y él elige Altagracia, y el primer médico que lo atiende fue mi padre, que era médico especialista en vías respiratorias, tisiólogo. En su momento tuvo algunas necesidades de estrago acá en Argentina, en el mundo, pero en Argentina también. Era un especialista importante, había sido hombre de la reforma universitaria, Córdoba del año 18. Era de un equipo de médicos, de tisiólogos que eran muy cotizados en el mundo. Y bueno, se hicieron amigos la familia, a raíz de eso, la familia Guevara y la familia Ferrer se hicieron amigos, y Ernesto y yo éramos más o menos de la misma edad, entonces empezaron las fiestitas infantiles cuando Ernesto tenía 4 años, yo 3, 5 y 4, y si te dijera alguna cosa te mentiría porque no me puedo acordar de esa época, pero a la medida que pasó el tiempo, compartimos años de colegio del 5º grado en el colegio Manuel Solares de Altagracia, y después compañero de fechoría, vamos a decir así, cuando éramos chicos, salíamos con la onda a pelearnos con otras barras, a hacer expediciones por la sierra que estaba pegada a la casa de él. La cancha de golf estaba cerca, así que el resto jugaba muy bien al golf. Yo siempre digo que hay una foto muy importante donde está con una cantidad de chicos que son caddies de golf. En lo de Guevara eran bien recibidos tanto los que éramos como yo, pituco, porque era hijo del médico, de un médico muy importante, como todos los chicos que eran caddies. Ernesto era amigo de todos, y en la casa, como te digo, entraban todo el mundo. Que algunos viven todavía y cuentan y hablan de Ernesto como
para ellos es un milagro, como para mí. ¿Quién iba a pensar de aquel chico que nosotros conocimos? Y llegaría a ser quien es. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos en el ámbito de la militancia, de la política? Él no intervino en la parte política de la universitaria, No intervino. No. O sea, hasta recibirse. Todo lo que supo por Granado y por mí, ¿no? ¿Ustedes militaban? Y otros amigos de él, ¿no? Sí. ¿Dónde militaban? Yo militaba en el Partido Reformista en Córdoba. ¿Radical? Fui secretario de primer año, yo estudié medicina y después yo fui representante de primer año. Y después Ernesto, él comentó una vez, y es hecho público, que lo fue a visitar a Alberto, que estaba preso, Alberto Granado, y no sé qué, le dijeron que por qué no se metía, me dijo, no, yo para que me agarren a patada, para que me caguen a patadas, fue lo que dijo, si no voy con un arma no voy. Pero sí intervino en política, porque como te digo, nosotros por influencia familiar y por influencia social y la cosa universitaria, nosotros éramos antiperonistas. Antiperonistas. Sí, firmes. O sea, que ustedes cuando embarcan su primer viaje juntos, que es en el 53... Sí, el último viaje que Ernesto hace, que hago con él, en el camino nosotros vamos viendo otros aspectos que nosotros no conocíamos, porque en mi casa no se hablaba bien de Perón para nada, ni en la casa de él menos todavía. Pero nosotros empezamos a escuchar otras voces, ¿cierto? Y eso nos fue cambiando la historia, y Ernesto no está confirmado, yo creo que sí, eso lo dice, que Ernesto se entrevistó con Perón antes de iniciar su gesta en Bolivia, porque como es lógico, la idea de Ernesto era después pasar a la Argentina. Si no había un entendimiento con el Partido Peronista, eso era imposible. Eso lo sabía Ernesto, seguro. O sea que en un primer momento, antes de emprender ese viaje, claramente él tiene una ideología más antiperonista, pero ya hacia el final tiende a acercarse al peronismo, ¿no? Y como te digo, en el camino ocurren muchas cosas importantes en este viaje. Mi libro el libro que yo escribí se llama de Ernesto, que es un poco contar lo que pasa en ese viaje desde el punto de vista político. Como me nombraste recién, la primera revolución en Bolivia, del MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, Paz Extensor, Siles Suazo, habían decretado la reforma agraria, disuelto el ejército y nacionalizado las minas. Yo estuve en Bolivia casi un mes viviendo esa vida, como los mineros desfilaban por las calles principales con la ametralladora, con los cartuchos de dinamita que lo usaban como si fuera granada. Defendían la revolución. Estaba Lechín, que era el capo de los mineros, estaban totalmente consustanciados con esta revolución, que ya empezaba a tener una declinación, porque lógicamente estaba hackeada por los muchachos del norte, ¿no? Lógico. ¿Eso lo influencia mucho políticamente e ideológicamente? Sí. Yo digo que lo que ocurrió en España, nosotros mientras vivíamos en Córdoba, tuvo mucho que ver con toda la gente republicana que se vino de España después del triunfo de Franco, y lo de Bolivia. Eso influye mucho. Agregale a eso lo que él ve en Guatemala. Yo ya no estaba con él, ¿no es cierto? ¿Ustedes se separan en Venezuela o en Colombia? Nosotros nos separamos en Guayaquil. En Ecuador. En Ecuador. Y él sigue por vía marítima en un barco que llevaba bananas hasta Panamá, o sea, donde toca tierra firme, Panamá, y llega a Guatemala. Porque estando nosotros en Guayaquil, nos habíamos encontrado con 3 estudiantes de La Plata
que habían conocido un profesor guatemalteco que les había dicho, vengan a conocer lo que está pasando con Arbenz, que había triunfado en elecciones democráticas, que estaba dando vuelta, que se había opuesto a la United Fruit. Bueno, así que, y los dos estábamos de acuerdo, pero en el momento en que llega el barco ese, primero se habían ido dos y se habían desaparecido, que fueron el Gordo Rojo, que escribió el primer libro, sí, y Oscar Baldovino, que vive. Hasta que vuelve el barco, y en el momento que el barco llega a Guayaquil, yo estaba en Quito, que me había ido en camión, porque me había ido a ver si jugaba al fútbol y ganaba plata, porque ya estábamos muertos. Y te me había dicho, me había visto jugar y me había dicho, venite a jugar un club de Guayaquil. Ahí llego, me encuentro un telegrama en el consulado argentino, que era la forma que teníamos para comunicarnos con la familia. Espérame que sigo con vos, primer telegrama. Así que, como dijo Pacho Donel, se había acabado el Che ahí. Y después, al día siguiente, otro telegrama, llegó barco bananero, espero que lo carguen y sigo viaje. Así que ahí me separó de él. Yo ahí dije que me voy a quedar, agarré, seguí viaje, me crucé todo por el sistema de Edo, camión solo, todo el norte de Ecuador, íntegro Colombia, hasta la frontera con Venezuela. En Venezuela entré de casualidad. Era difícil pasar a Venezuela, era difícil pasar a Venezuela en esa época. Claro, porque tener la visa de Venezuela era como sacarte la lotería, más o menos. Se ganaba tanta plata. Y era tal la escasez de gente capaz, capacitada, de gente que un tipo con un título de bachiller era como si fuera médico o profesional. Entonces, habíamos conseguido esa visa, que también es toda una historia. Llegué a Caracas y me encontré con Granado, que se había quedado a vivir ahí. Y ahí fue también Caracas donde me entero yo, y Granado, qué estaba haciendo Ernesto, porque en un momento dado se interrumpió la comunicación, la correspondencia. Entonces un día viene Granado con una tapa de un diario y me dice, mira, en la foto grande que decía, un grupo de cubanos intentaban introducirse en Cuba para pelear contra el presidente Batista, fulano, sultano, y un médico argentino, Ernesto Guevara la Serna. Yo no lo podía creer. ¿Qué se ha metido este? Porque, claro, no conocía todo el proceso que después conocí, y cómo lo había conocido a Fidel, cómo se había entrenado, cómo se había ido. En ese momento nos enteramos en qué estaba Ernesto. Nosotros fuimos en diferentes etapas recorriendo la selva hasta llegar a La Higuera, donde lo asesinaron hace 50 años, el 9 de octubre del 67. Como resultado de esa investigación, preparamos la nueva edición del Diario del Che en Bolivia, con fotos, documentos, el significado de las palabras en quechua, aymara, guaraní, 13 páginas que faltaban a la primera edición, y así transcurre ese libro, que va por la sexta o séptima edición en Cuba, y que se ha traducido a varios idiomas. Después escribimos de Ñacaguazú a La Higuera, o sea, las vivencias y los testimonios que fuimos recogiendo en ese andar por la selva, respetando lo que cada quien dijo. O sea, entrevistamos campesinos que ayudaron al Che, que lo delataron, que lo traicionaron, militares, religiosos, periodistas, corresponsales de guerra, todo, sin excluir a nadie, como debe ser una investigación científica, no manipulada, no editada, no censurada. Al respetar los giros idiomáticos de estas regiones, ese libro ha sido considerado por el Instituto de Herbología Hispánica entre los 10 libros fundamentales para entender el habla castellana en esta región de América, ahí que es una región mezclada entre guaraní, quechuas, españoles,
e incluso fue llevado a una parte del libro, a una obra de teatro en China. A los chinos es difícil conmoverlo y el libro los conmovió, porque dicen ellos que hasta ese libro mucha gente había escrito y hablado de la gesta boliviana, pero no lo había hecho la selva. Y este libro es la voz de la selva, porque fueron precisamente los campesinos que fueron reprimidos, que fueron saqueadas sus cosechas, en fin, asesinados algunos. De manera que así transcurrió ese libro. Después escribimos La CIA contra el Che, todo el trabajo de la Embajada Norteamericana, la intervención de la Embajada Norteamericana en los asuntos internos de Bolivia y los países limítrofes, o sea, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Chile. Incluso las primeras bombas de napalm que empleó el ejército boliviano contra la guerrilla fueron suministradas por el gobierno argentino de Onganía, y recién se han desclasificado documentos sobre esa entrega y el rearme del ejército boliviano, instigado por Estados Unidos y la CIA, que quería involucrar primero a los países limítrofes antes de involucrarse ellos en el conflicto, pero terminaron involucrándose y tomando la decisión de asesinar no solamente al Che, sino al peruano Juan Pablo Chan Navarro y 2 bolivianos que también fueron asesinados en la higuera. Sistemáticamente han querido culpar a los bolivianos como gente salvaje, violenta, como los responsables del crimen, pero en esa época en Bolivia no se hacía nada si no se contaba con la embajada norteamericana. Por eso hay que focalizar que el asesinato del Che y de sus compañeros obedece a esas presiones de Estados Unidos y no hay que... Claro que los suboficiales bolivianos cumplieron las órdenes y ellos dispararon, pero fue instigado por el gobierno norteamericano y por un agente de la CIA de origen cubano que estaba allí para identificar de que se trataba efectivamente del Che. De manera que ese libro, La CIA contra el Che, se ha traducido a varios idiomas, a los principales idiomas, y fue premio por la Academia de Ciencias de Cuba cuando se publicó en el 92. Y ahí hablamos de que el cadáver del Che no fue quemado, como habían dicho, de que fue lanzado a una fosa anónima, secreta, y a través de los testimonios de los bolivianos encontramos el lugar en los años 80 donde había sido enterrado. A las personas le llama mucho la atención las fuentes que nos suministraron el lugar, entre ellos una pareja de amantes clandestinos. Había una señora en Valle Grande que tenía su amante oculto, y al final de la pista del aeropuerto donde se produjo el enterramiento, ellos tenían una cabaña donde ella, con el pretexto de que se le hacía tarde pastoreando cabras, se quedaba en la cabaña y el amante iba al lugar. Y esa noche estaban los amantes ahí. Y los perros comenzaron a ladrar, ellos temieron que fueran ladrones de cabra y se levantaron y observaron toda la operación que llevan los cadáveres, el tractor tapando la fosa, todas esas cosas. Por supuesto que no podían hablar porque le hubiera costado la vida y además se descubriría la relación oculta que cuando nosotros fuimos en el 84 la mantenían oculta y no querían que, porque después vieron hijos, nietos, en fin, esas cosas que son comprensibles, de manera que después, como no sabíamos quién era el Che, comenzamos también a investigar dónde nació, que nació en Rosario, el 14 de junio de 1928. Aquí nos ayudaron sus hermanos, Roberto Guevara Lins, Celia, Juan Martín, Ana María. Con Celia y con Juan Martín fuimos a Rosario, a Córdoba, donde él estudió, a Altagracia, donde pasó su niñez y adolescencia. Escribimos un libro
que se llama Ernestito Vivo y Presente para los niños cubanos. Después ha salido con otros títulos, con La Mirada al Sur, una edición italiana en México. En fin, hemos escrito 18 libros sobre el Che, y por eso te decía que es fruto del desconocimiento y de la ignorancia, porque al no saber hemos querido indagar, averiguar. Hay un libro que se llama Recuerdos de Familia, donde entrevistamos no solo a sus hermanos, sino a sus primos. Es una familia complicada, déjame decirte. Varios de ellos, desde el punto de vista ideológico y político, nada que ver con las ideas del Che. Incluso entrevistamos a un primo, un ingeniero, Guillermo Moore, que vive aquí en Buenos Aires, que fue asesor en asuntos de ganadería de Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense, durante 17 años. Pero recuerda a su hermano, a su primo, como un joven brillante, muy inteligente, muy humano, muy capaz de sentir las injusticias y las desigualdades y las cosas que rodeaban a la sociedad argentina de esa época, y de América Latina, porque al recorrer en moto las provincias del norte argentino empezó a ver las desigualdades, las diferencias, unos muy ricos, otros muy pobres. Todo eso lo vio, lo fue apreciando, y después, cuando hace el viaje por Chile, Perú, Bolivia, se percata de que era un mal de un sistema injusto que había que cambiar, y eso lo lleva a México, y ahí se enrola con Fidel y con las tropas que van a Cuba a liberarla de una feroz dictadura que contábamos, de un general, del general Fulgencio Batista. De manera que esos son los libros, y a eso se debe. Bien, perfecto, correcto, clarísimo. Se dijo mucho de la decisión del Che, ¿no? Con clave internacionalista, de irse a Bolivia. Le queríamos preguntar ahí, ¿qué opinión tiene al respecto de esta decisión del Che? Fue una decisión tomada desde su juventud. Cuando él salió de Argentina, en el segundo viaje con Calica Ferrer, que me han entrevistado, se está desarrollando un proceso revolucionario en Guatemala con Jacobo Arbenz, y él va a ponerse al servicio del pueblo de Guatemala. Y ahí se produce una intervención norteamericana. Ni soñar de que Arbenz fuera comunista, ni socialista, ni nada. Lo que quería era remediar al campesinado y aplicar una ley de reforma agraria, porque casi todas las tierras estaban en manos de la United Fruit Company, y eso bastó para que lo invadieran, y él se rebeló contra esa gran injusticia y tuvo que salir al exilio a México. Y ahí, cuando conoce a Fidel, su disposición era que nada le impidiera retornar a Argentina, a transformar y cambiar el sistema imperante acá en Argentina. De tal manera que esa decisión estaba tomada desde antes de México, y en México fue reafirmada de volver, y contribuyó a que eso volviera. Él preparó y envió un grupo para tratar de comenzar un camino de transformaciones en la Argentina, encabezada por Massetti, Ricardo Massetti, que lo manda a Salta, y bueno, allí fueron masacrados, fueron asesinadas esa historia, y como que él sentía el compromiso moral de venir a Argentina. Y Bolivia fue la antesala de esos sueños que él tenía.
venir a Bolivia. Así que eso fue el móvil de venir a luchar en la Argentina. Se han tejido historias de que si se fue de Cuba por contradicciones y porque si tenía discrepancia con Fidel. En esto yo suelo decir, y se lo repito a ustedes, hemos estado varias veces en Argentina, mi esposa y yo, desde el año 84, casi cada 2 o 3 años venimos a la Argentina por estas investigaciones. Y nuestra percepción del pueblo argentino es que es un pueblo valiente, que es un pueblo discutidor, polémico, discrepan, a veces entre los mismos partidos y hasta en la familia discrepan. Para nada es un pueblo cobarde, ni es tampoco un pueblo que acostumbra a huir. Y creo que Che era un genuino representante del pueblo argentino. Si por discrepancias con Fidel, porque cualquiera puede tener discrepancias, a veces hasta en los matrimonios hay discrepancias, pero si usted por discrepancia huye, es un cobarde, ¿no? Enfrenta la discrepancia. De manera que la decisión de él fue una decisión personal de él. Y fue un compromiso de Fidel de no entorpecerlo en su empeño de volver a la Argentina. Nadie le impuso a él nada, tampoco él se dejaba imponer nada. Era una persona consecuente, que actuaba siempre con lo que él creía que era correcto y valiente, y no admitía imposiciones. Así que para nada, reconocer de que se fue por discrepancia es reconocer de que estamos en presencia de un cobarde y de una persona inconsecuente que para nada lo caracterizaba a él. Él fue una persona valiente y fue un digno hijo de este país, aunque no los quieran reconocer algunos, le critiquen de que si era aventurero, como él mismo se llamó, que en un determinado momento de su juventud era un poco aventurero. Pero ¿quién en la juventud no ha sido un poco aventurero? ¿No? También ese es un reflejo de los argentinos, que en su juventud muchos son aventureros, y nosotros también, los cubanos, tenemos una buena dosis de esa aventura, de explorar y ver, a veces sin medir los peligros y las cosas que nos pueden acarrear. Entonces creo que eso debe quedar claro, sobre todo para ustedes los jóvenes, de que estamos en presencia de un hombre que actuó como pensaba que debía actuar, consecuente, y él perfectamente pudo haber en Cuba, alcanzó posiciones cimeras, fue ministro, fue presidente del Banco Nacional, defendió toda la provincia de Pinar del Río cuando la invasión norteamericana por Playa Girón, cuando la crisis de octubre. Es decir, que estamos digamos, por algo es ciudadano cubano, por nacimiento, un mérito que solo se ha dado en la Constitución cubana en 2 ocasiones. Una con el generalísimo Máximo Gómez, dominicano, que fue a pelear por la independencia cubana y llegó a dirigir el ejército mambí cubano, y Ernesto Che Guevara, que fue también considerado ciudadano cubano por nacimiento y llegó a dirigir una región militar de nuestro país. Creo que es uno de los vínculos que unen a nuestro pueblo. Tú estuviste en La Habana, me decías, y tienes que haber apreciado que en Cuba a los argentinos se les quiere mucho, probablemente más que en cualquier otro lugar. Para nosotros los argentinos son como nuestros, y en esto no solamente contribuyó el Che de manera significativa, sino contribuyó Carlos Gardel, porque las canciones de Carlos Gardel impactaron mucho en la población cubana, Libertad Lamarque con sus películas, el famoso corredor Fangio,
que fue secuestrado y en plena dictadura, que lo llevaron para armar un show mediático de que había tranquilidad y paz en el país, cuando morían los jóvenes a tiro en las calles. Y cuando lo secuestraron, él no hizo resistencia, no por cobardía, sino porque se identificó con los secuestradores. Después la historia se repitió porque él invitó, pasados los años, a los secuestradores aquí a la Argentina, a un encuentro. Y entonces él los secuestró a ellos y los tuvo 2 o 3 días secuestrados en una casa y no aparecían los secuestradores. Así que todo eso fue formando una corriente de simpatía. Y te hablaba al principio de Mella y la influencia que el doctor Arce, catedrático argentino, influyó en la reforma universitaria cubana. La siguiente pregunta, vamos a mezclarla para poder cerrar con lo de Tania. A 50 años de su caída, ¿qué cree que representa el Che hoy por hoy para usted y cuál puede ser la vigencia también de su pensamiento? Bueno, el 9 de octubre del 67, yo no estaba en La Habana, estaba por Europa y me sorprendió la muerte en Europa. Fue un impacto no solo para el pueblo cubano, sino para la opinión pública internacional, porque en él se da el caso de que asesinan a un prisionero de guerra, violando todas las normas, digamos, civilizadamente aceptadas, y eso impactó a la opinión pública mundial. Pasados los años, el doctor Walter Guevara Arce, ministro de Relaciones Exteriores de Barrientos, que estaba en una reunión de la OEA en ese momento, él dice que llamó a Barrientos cuando se enteró que el Che estaba prisionero y diciéndole que no fueran a cometer el grave error político de asesinarlo, porque si lo mataban iban a levantar una ola de protesta en el mundo que nadie iba a poder contenerla. Y la respuesta de Barrientos es que su recomendación había llegado tarde porque él había muerto en combate, el Che, pero estaba vivo aún, porque esa reunión sucedió como a las 9 de la mañana y lo asesinaron a las 1:10 de la tarde. Así que además de un crimen, fue un grave error político. El Che hubiera trascendido indudablemente en lo que se hubiera propuesto, hubiera trascendido, pero el hecho de asesinar a un prisionero le da una connotación mayor. Es un crimen lo que cometieron, un crimen y un error político de la CIA que indujeron al crimen, y ellos son responsables también en parte de la dimensión universal que adquirió el Che y su gesta. Después le cortan las manos. Es algo, la mayoría del ser humano somos humanos, somos nobles, no somos animales, la mayoría, ¿no? Aunque algunos se comportan como animales, pero la mayoría somos gente con sentimiento, con amor, con tolerancia, la mayoría. Y eso de cortarle las manos es algo cruel, independientemente de las justificaciones que pudieran alegar para identificarlo, para todo. Después dice que lo quemaron, que mintieron al decir que habían quemado el cadáver y lanzada las cenizas por la selva. Eso también es algo terrible, de que quemen a alguien y lancen sus cenizas para que nadie las encuentre. Todos esos componentes, al margen de la ideología y al margen de lo que él quería, impactó a la humanidad y impactó al pueblo boliviano. De manera que primero ellos le dieron una interpretación de carácter religioso
empezaron a decir que el Che hacía milagros. Nosotros no creemos en los milagros, sin embargo investigamos 42 milagros que según la gente dice que le hacía, y después iban a cumplir la promesa de llevar a donde lo asesinaron lo que prometían, para que curara un familiar, apareciera una vaca, lloviera, todas esas historias, y eso preservó el lugar y preservó las ideas del Che. Y después algo impensado, triunfa un indio, un originario aymara, Evo Morales, también impensado en Bolivia, que un indio fuera presidente de Bolivia, donde el indio siempre fue explotado, marginado, tratado como esclavos prácticamente. Todavía, cuando nosotros investigamos ahí en la zona de Ñacahuazú, en las pirirendas y todo eso, cuando moría el hacendado, distribuía entre sus hijos, a partes iguales, primero las tierras, fíjate, después los aperos de labranza, después los animales, después los indios. Tanta vaca para este hijo, tanta para este otro, tanta para no sé qué, y después tantos indios para este, como el indio en la cuarta o quinta valor todavía en los años 80, cuando nosotros fuimos, existía eso, de una casi esclavitud en los peones. Eso se ha transformado en Bolivia con la llegada de Evo al poder, y es otro país donde las ideas del Che están presentes. Mi esposa y yo hacemos análisis, y la historia de Bolivia la proyectamos en varias fases o etapas. Una etapa previo a la llegada de los españoles, con toda su cultura antiquísima, las ruinas de Tiwanaku, de todo el Alto Perú. Esa es una etapa. La otra etapa es la llegada de los conquistadores españoles y el sometimiento de esa cultura y de esa civilización. Después la independencia, donde Argentina juega un papel importante, que ustedes conocen en la historia de cuántos argentinos influyeron en esa etapa, ¿no? Venezolanos, Bolívar, Sucre, San Martín, todo esto fluye. Esa es otra etapa que se transforma con la revolución del 9 de abril de 1952 en Bolivia, donde triunfa el movimiento nacionalista revolucionario y se transforma nuevamente las estructuras, y Bolivia, que fue derrocado el 4 de noviembre del 64 por la embajada americana, por la CIA, y sube el dictador Barrientos. Y la otra fase es la llegada del Che, la gesta del Che. Remueve las conciencias, transforma hasta el ejército boliviano, que empiezan a encontrar un país que no conocían. No todo el ejército boliviano era un ejército represivo, abusivo y asesino. Dentro de ellos había fuerzas también que empiezan a comprender que ese país no es justo las condiciones que vive el campesinado. Así que el Che marca también esa nueva fase, y ahora la llegada al poder de Evo Morales marca una nueva fase. De manera que allí ya es legal rendirle homenaje al Che, no es reprimido. Ese es un cambio sustancial. Le han hecho un mausoleo ahí en Valle Grande, la gente va libremente a la higuera a rendirle homenaje,
Y bueno, el país ha cambiado, es otro país. Por eso le pudimos hacer a Tania la guerrillera el homenaje, porque Tania es otro vínculo entre Argentina, Cuba y Bolivia, porque Tania nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937, cumpliría este año 80 años de nacida. Aquí se enriqueció de la cultura argentina. Ella es un producto del pueblo argentino, a pesar de que su padre era alemán y su madre es rusa judía, aunque algunos dicen polaca, no, es rusa judía, que se establecieron en Argentina cuando la Segunda Guerra Mundial y la represión que tenía la Gestapo contra los judíos. Por eso emigran a la Argentina y ella nace en Argentina. Y fue argentina, siempre fue argentina. Se fue a los 14 años, no quería irse, ya estaba imbuida en esta rica cultura, en el folclore, amaba la música folclórica argentina, tocaba el acordeón, la guitarra, cantaba, era una muchacha bonita como la mayoría de las muchachas argentinas. Y después se entera en Berlín de que hay un argentino luchando por la independencia de Cuba. Y entonces quiere venir a Cuba a luchar. Y en el 61 viene a Cuba y se integra a todo el proceso revolucionario cubano, sin dejar de ser argentina. Ahí ustedes podrán ver en el libro o en el serial documental de que le escribe a sus amigos y le dice una argentina cubanizada. O sea, no es una cubana de origen argentino, no, es una argentina cubanizada. No dejó de ser nunca argentina. Y la llegada a Bolivia es como el regreso, el retorno a su origen, a su país. Entonces nosotros pensamos que después de Bolivia correspondía a Argentina en presentar el serial, que el estreno mundial fue en Bolivia y después aquí en Argentina, después será en Cuba. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che.